Entonces, lo primero que te quería preguntar es para ti, ¿qué es el arte? Uy, qué pregunta. Una forma de... El arte es una forma de ver el mundo, ¿no? Y de emocionar. Es una forma de... Es una metodología de trabajo también. Eh, Pienso que los artistas miran el mundo a través de ese prisma y lo tamizan a través de ese prisma y trabajan a través de ese prisma, y lo que surge de toda esa cadena de todo ese proceso en general es impactar en la vida de otro de una manera particular. Digamos que es como pasarle ese prisma al otro, ¿no? Y bueno, es curioso porque cuando hablamos de arte casi siempre se piensa en esos espacios exclusivos de salas de concierto, museos, pero ¿cómo se puede erradicar esa idea de que si bien lo que vemos ahí es arte, y escuchamos ahí es arte, también se presenta en sitios tan comunes como salas de cine o en nuestras casas donde podemos ver cine y animación? En lo particular, a mí, por ejemplo, me fascina el mundo del archivo, y pienso que ahí también, en ese proceso de trabajo, también está el arte. Es decir, que está en... Por eso hablaba del proceso y la forma de hacer, y del prisma, que está como está en ese espacio común, también está en el espacio común digo común en el sentido de que lo puede tener cualquiera que encuentre una vía para esa forma de trabajo personal y particular. Y entonces también en casa creo que son ámbitos en los que, si bien los espacios grandes, los cines, los teatros y demás, son espacios en donde nos encontramos con el otro, y la importancia del arte es más de comunión, cuando se da en casa me parece mágico también, porque tiene que ver, por ejemplo, con la lectura, o viste que es como un descubrirse a través de la mirada de otro. Y eso cada arte tiene su forma particular de ser, voy a decir una palabra tremenda para el mundo de la cultura, pero de ser consumida, ¿no? Entonces hay algunas cosas que no puedes consumir en soledad y te impactan de una manera, y cuando estás en comunidad te impactan de otra. Entonces no dejan de ser este prisma con el que creamos y con el que le prestamos al otro, para que en el momento de que asume la responsabilidad de consumir eso, lo pueda ver desde otra mirada. La animación siempre ha sido arte, pero ¿por qué hasta ahora se está asimilando la idea del grueso del público de que lo es? Yo creo que es porque está muy reservada todavía la parte de la historia del cine en la que la animación era tan clave para el proceso de rodaje, ¿no? Guillermo del Toro hace poco dijo: la animación es cine, no es no es terror, comedia, animación. La animación es cine. A través del cine o de la animación, como lo quieras llamar, se puede hacer terror, comedia y demás. Es muy difícil por ahí romper con los esquemas. Yo creo que también tiene que ver con que lo que empezamos a consumir de animación desde pequeños tiene que ver con animación para niños, y que hay un adultocentrismo en el que lo que está hecho para niños por ahí cuesta mucho verlo como arte. Igual por ejemplo con el humor. Pienso en las animaciones clásicas que en general giran en torno al humor, y el humor casi nunca es premiado como arte, ¿no? Que por ahí cuesta mucho más por ahí hacer una obra de humor que de por ahí de terror, digamos, hay más técnicas para generar esto que el humor, que es tan antropológico, ¿no? Porque es como mirar el entorno, mirar a ese hombre en ese entorno, a esa mujer en ese entorno, y poder reírnos de ese entorno desde un lugar muy particular. Y eso creo que está poco premiado, poco visto como arte, lo mismo que pasa con las cosas que son dedicadas a niños. Y bueno, también es curioso porque, no sé, si vemos animación 2D, hay artística y más comercial, o con la 3D,
pero con el stop motion es curioso porque no importa tanto por dónde se mueva, se le da un carácter más artístico, la gente lo abraza como más artístico. Sí. ¿Por qué crees que sea eso? Creo que lo abraza algo más artístico porque el ojo está menos acostumbrado a ver ese tipo de animación. Digamos, como que desde chicos vemos animación 2D, dibujos animados o anime. Tenemos el ojo acostumbrado a eso y el stop motion lo vemos menos, lo consumimos menos. Entonces creo que por eso tiene una calificación más de como arte. Pero cuando te empezás a fijar hay un montón de cosas que hemos visto desde siempre que tienen animación. King Kong, el King Kong clásico, qué sé yo, esas cosas que, digamos, la historia del cine está bañada de esta técnica. Entonces creo que es porque tenemos poco resuelto el ojo para decir, esto que vi era stop motion, ¿viste? Y no necesariamente es una obra de arte, por ahí es como simplemente algo de consumo masivo, que no tiene pretensiones de obra de arte y sin embargo se usa mucho por ejemplo, para publicidad el stop motion, sin ir más lejos. Y sin embargo, como no lo detectamos en ciertos ámbitos de consumo, entonces no lo asociamos a arte, pero cuando lo corremos de ahí sí. Y dirías que, por ejemplo, la tangibilidad, que es una palabra muy recurrente cuando hablamos de stop motion, influye a generar esta sensación también de arte y además puede aumentar el vínculo entre público y personajes. ¿A qué te referís con tangibilidad? Pues sí, que es algo que puedes palpar, la figura de... Sí, yo creo que lo que tiene el stop motion es que tiene ángel porque le dota de ángel al personaje. Por ejemplo, en stop motion, qué sé yo, pienso en Viaje a Marte de Juan Pablo Zaramela o Pasajero, y el personaje, como está hecho con stop motion, tiene esta tangibilidad que vos decís y por tanto tiene el error humano de que la mirada del personaje, los ojos por ahí no son exactamente, no están, viste, geométricamente colocados. Creo que eso los dota de una vida particular y parecen más humanos esos personajes que son de papel a lo mejor o son de plastilina y demás. Y eso me parece que ayuda mucho. A mí me cuesta ver 3D, por ejemplo, como el personaje no tiene como alma. Creo que esa alma le falta porque no tiene esta tangibilidad que vos decís, este error humano a la hora de tocarlo y de animarlo, y ese pequeño error que hace que sea como una cara, que una cara nunca es geométrica 100%, nunca es igual de un lado que del otro. Bueno, eso es lo que me parece que el stop motion, de eso dota a los personajes y por eso se encarnan tan bien y parecen tan reales. También es curioso porque en los últimos meses incluso hemos visto muchas exposiciones centradas en stop motion, de que Pinocho está en el MoMA, claro. Los demonios de Moab ha estado en Mostra y en algunos otros, y Zaramella está Sí. aquí. Entonces, ¿a qué lo atribuyes este fenómeno? También pasó la de Tim Burton, La de Tim Burton, hace un tiempo, claro. sí. Me parece que es porque como tiene la pata artesanal tan firme, ¿no? Tan clara, y pasa del 2D al 3D, digamos como al 3D, digo, en el sentido del muñeco. Por ejemplo, acá lo que vemos en la muestra de Juan Pablo es justamente desde el boceto del trabajo primero y primario de una idea hasta el avance de esa idea a la corporalidad de un muñeco que luego cobra vida con el cine. Entonces, creo que ese proceso que es por ahí tan claro, digamos, tan abismal, digo, no es un actor, no es un dibujo y nada más, es un dibujo que pasa a ser un muñeco, que pasa a ser eso. Creo que hace que la gente quiera recorrer estas muestras de manera, digamos, escultórica, es decir, rodeando los personajes y rodeando los props y maquetas y demás, porque entendés que a lo mejor, por ejemplo, pasa con la obra de Juan Pablo que hay
Por ejemplo, el auto de viaje a Marte fue pintado por un chapista de autos, ¿viste? Y entonces pusimos los 3 autos que se usaron en el rodaje para entender las escalas en las que trabaja un cineasta de stop motion. Y eso me parece que es fascinante, como que es lindo ver, me imagino ahora con Pinocho, ver un Pinocho grande, más chico, de acuerdo al tipo de toma que tenían que trabajar y qué era lo conveniente para la toma en cada momento. Entonces eso me parece que es que nutre un montón a la gente y por eso se quiere acercar a ese universo. Justo en esto que comentas, cuando tú vas, no sé, a un museo y ves la obra final, terminada, pero en una exposición de stop motion, en realidad el producto final es la producción audiovisual, el cortometraje, la película, la serie. ¿Dirías que la función también incluye, de una exposición de este tipo, incluye precisamente acercar al proceso artístico y también cómo encuentras ese balance entre el producto final, entre la obra artística y pues el proceso creativo? ¿Cómo nivelas todo? Creo que son distintos el fin con el que es hecho cada cosa, ¿no? Digamos, una muestra nunca le va a competir a la película. Todo eso, todo lo que está ahí está en función de la película. Se creó para la película. La película es como la obra del artista, la obra a la que quiere llegar el cineasta. En el caso de la muestra de Juan Pablo, y creo que en general las muestras dedicadas a cineastas, tienen una intención más pedagógica. En el caso de la muestra de Juan, a mí lo que me interesaba era, por eso no solamente cuento cómo el proceso de trabajo en las películas, sino su formación como artista, porque para mí lo importante es ver cómo hay esta idea de las 1000 horas entre lo que quieres hacer y lo que podés hacer, con mucho trabajo y mucho ejercicio. Entonces me parece que tienen una lógica más pedagógica, más de esto. Para mí la palabra de la muestra en este caso es proceso, o sea, mostrar los procesos de trabajo. Cuáles son las etapas que cumple una película y descubrir que atrás de cada obra hay mucho trabajo. Es como tan simple y tan loco como eso. Horas de dibujo, trabajo, que resultan en una obra que finalmente entra en una pantalla, pero que la excede, por supuesto, cuando el mundo del archivo tiene eso, ¿no? Como de poder entrar en... La trampa con el archivo, en el caso de hacer estas muestras, es la trampa autobiográfica, ¿no? Que cada autor guarda y quiere mostrar lo que quiere mostrar como lo quiere mostrar, porque es el cuento que quiere contar atrás de eso. Pero bueno, digamos como el plus de un comisariado o de una curaduría externa es justamente decir, esto no lo querés mostrar, pero es importante también, digamos. Esto muestra una parte del proceso que es clave. Esto puede abrir algún ojo, puede descubrir alguna arista del trabajo que estimule a otro. Y bueno, ya nada más para terminar, al inicio te preguntaba por qué se ha tardado tanto la animación en ser considerada como arte. Y ahora, pues para cerrar, ¿qué tan cerca o tan lejos estamos de que el grueso del público efectivamente va a ver una película de animación y la abrace como arte? Y creo que eso depende de muchas cosas. El cine está atravesando una crisis, ¿no? Después de la pandemia, creo que tenemos el desafío todos de llevar de nuevo a la gente a las salas y enamorarlas nuevamente de esa comunión y de pasar por esa experiencia en conjunto. En particular el mundo del cine y sobre todo del cine de cortos, de animación, creo que la gente que lo consume tiene la idea de que es arte. Creo que tenemos que por ahí desacralizarlo un poco de esa mirada para que se acerque a otro público, pero creo que es un paso que tenemos que dar flexibilizando fronteras, tanto desde la producción como desde el consumo, digamos.
Me parece súper importante lo que se hace acá, por ejemplo, en Animac, con traer niños al cine a ver stop motion, animación y demás. Me parece que es ahí donde esa es la fibra, como ese es el momento. Empezar a entender que el cine es un lugar en el que podés ir con amigos, que te podés divertir, que podés pensar, que podés descubrir un montón de material que te abre los ojos, y creo que ahí es donde, en esa infancia, en esa primera infancia, es donde me parece que es la clave para que después esa gente cuando crezca, esos niños cuando crezcan, entiendan a este mundo como parte del mundo del arte. Y no puedo dejar de preguntarte, ahorita está aquí en Animac la muestra de Juan Pablo, pero más adelante, ¿cuáles son sus siguientes escalas? Bueno, por empezar, va a ir al Centro Cultural Kirchner, en principio, y luego también a la Universidad de Valencia. Y bueno, tiene ahí un recorrido que va a empezar seguramente a rodar cuando se vayan acercando de distintos espacios a través del recorrido de la obra de Juan Pablo.